Sexy. Es cierto que no hay que dejarse llevar por los dictados de la moda, pero la obesidad tampoco es buena consejera. Según los últimos estudios médicos, traspasar la delgada línea que separa a alguien rellenito de un obeso puede conducir a una pérdida notable del deseo sexual. Pero para aclararnos estas dudas en cuanto a este tema, nos acompaña esta noche el doctor Juan José Delgado, quien es sexólogo y urólogo. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Sex City. Bueno, buenas noches, Gaby. Y es un tema interesante. Yo creo que este tema lo planteé yo al inicio de las conversaciones y de estos tipos de programas, ¿no? Porque no es tanto a veces lo que sale en un libro de sexología, sino lo que vemos nosotros en la consulta. O particularmente no voy a pluralizar, sino lo que veo yo en la consulta. A veces la consulta no es por obesidad, sino que es por otro tipo de patología, pero yo calculo que el 80% de los hombres que consultan por disfunción eréctil tienen no unos kilitos de más o son gorditos, sino que están obesos, ya caen en más de 20% de sobrepeso. Y por supuesto que ahorita analizaremos cuáles son, en qué forma actúa todo, o sea, ese sobrepeso en la esfera sexual. Así es, doctor. ¿Puede el exceso de peso aminorar el deseo sexual en una persona? Por muchísimas razones. Haríamos la separación entre hombre y mujer, entre jóvenes y viejos o de medianas edades. Vamos a empezar con lo más sencillo, que es el autoestima. Cuando yo tengo una autoestima baja o mala, no me estoy amando yo mismo, es muy difícil que yo ame a otra persona. En el caso de que sea una mujer, es mucho más fácil, porque la mujer no tiene que erectar nada, no tiene que levantar nada. Pues, o sea, puede fingir que tiene excitación sexual, pero en el hombre es más notorio. Es mucho más notorio la obesidad. En la autoestima actúa. Y luego en la parte física como tal, en el coito, en la penetración, en la eyaculación, en el tamaño del pene, en el tamaño aparente del pene. Esa es una de las primeras, ¿no? Usted tiene un hombre con sobrepeso, con una lipa, con una barrigota que le cae. Aparte de eso, la mayoría nos imaginamos como un hombre con mucho peso tiene el pubis, lo que va abajo de la barriga. La zona que correspondería entre la raíz del pene y la barriga, ahí hay una gordura que se traga, entre comillas, al pene. Es lo que llaman... Y lo hace lucir menos, o sea, más corto. Lo hace lucir más corto y cuando está en erección prácticamente se pierde. Es lo que se llama pene sumergido. Bien. Un pene sumergido es un pene que está metido en ese bojote de grasa. Esa es una. Luego, cuando el pene erecta, la mitad de la erección se la come la grasa esa. Muchas veces uno en el consultorio, para hacer una prueba erectiva que utilizamos inyecciones intracavernosas, a veces que entre el hombre, con las dos manos, yo con una mano y la mujer con las dos manos, podemos bajar un poquito para poder poner una inyección en el pene. Aparte de que la autoestima de verse bien, estos pacientes generalmente para orinar tienen un prepucio que se lo mantiene lleno de orina, de secreciones, de sudor. Entonces, generalmente el paciente obeso de mediana edad y hasta jóvenes tienen mal olor, porque por muy aseados que sean, y los que me estén viendo ahorita saben de lo que estoy hablando. A veces es evidente que cogen más hongos, son propensos a tener luego problemas de diabetes, o sea, de hiperglicemia. En general, pues estamos haciendo un bosquejo muy general, pero empezando desde la parte psicológica y luego veremos la dificultad en las posiciones sexuales, una cantidad de maneras que... Y luego, cómo me ve la otra persona. Pues si yo mismo no me quiero... Exactamente, la pareja también se ve afectada. ¿Cómo la otra persona, a veces por amor, entre comillas, por necesidad, por afecto, bueno, te voy a complacer, si yo soy mujer y tú eres hombre obeso, te voy a complacer. De repente la pareja comenzó teniendo un peso normal, pero con el tiempo una de las partes engordó. Entonces la persona va perdiendo ese deseo. Eso es lo más frecuente, eso es lo más frecuente. Doctor, ¿y la producción de hormonas también se ve afectada? Sí, las hormonas sexuales, testosterona y estrógeno, son derivadas todas del metabolismo de las grasas. De manera que cuando se alteran esto, hay alteraciones de todo tipo. Ahora, fíjate que venía pensando antes de empezar el programa, ¿no? Esta coletilla que se pone a iniciar los programas de radio y televisión. Este es un programa para adultos que contiene información, violencia. Salud, sexo y violencia. Y fíjate, como tú acabas de decir, ¿no? Tú te lo sabes más que yo porque trabajas en los medios. Sí. Salud, sexo y violencia. Yo voy a proponer algo aquí a Conatel o a los comunicadores.
salud, sexo, vamos a englobar todo, porque si usted no tiene un buen sexo, usted no tiene salud. Y eso puede decidir o hasta no tener sexo, eso es parte de una decisión. Pero yo creo que parte de la salud es tener un sexo adecuado, sea con una pareja, sea casado, sea con dos parejas, o que yo decida no tener sexo, pero que cuando se vea yo en la oportunidad o en que se me presente para tener sexo, tengo que estar bien. Aunque yo decida no estar apto, exactamente. Entonces, quería hacerte esa acotación, que ojalá alguien en el Ministerio por ahí de Comunicaciones, yo no sé ni cómo se llama ahorita, el MINSI, no sé quién. Para eso estamos acá, doctor. Se les dijera que sexo, salud y sexo, vamos a incluirlo, porque es como si tuviera un programa de salud y colon, o salud y alergias. No, sexo es parte de la salud, es lo que yo considero. Bueno, doctor, usted siempre se nos desvía, siempre se nos desvía del tema. Para eso vengo para acá, para desviarme. Sí, no diga eso, doctor. ¿Desde qué punto de vista afecta la erección la obesidad? ¿Tienen una erección, tienen una erección parcial? ¿Se ve afectada esto también por el peso? Bueno, si vamos a hablar específicamente de la erección y la obesidad, fíjate, hay un trabajo reciente del laboratorio Pfizer con sildenafil, con Viagra, que es el producto de ellos. Se hizo un estudio cómo influía el Viagra, o sea, sin tomar en cuenta que, o sea, eran pacientes normales, que no eran hipertensos, no eran diabéticos, no eran fumadores, no eran viejos, todos más o menos de la misma edad, simplemente tomando como parámetro cambiaba la obesidad. Es decir, cómo actuaba en un paciente que mide unos 70, que uno que tenía 75 kilos, uno que tenía 80, unos 100, unos 120, unos 140. En la medida que iba subiendo el peso, el efecto del Viagra era menos, o sea, eso en pacientes normales. Ahora, eso es lo que indica que sin ningún Viagra, por supuesto que la erección es menos en un paciente obeso. Ahora, las razones, hay razones, lo que tú nombraste, hormonales, razones vasculares, razones neurológicas, razones de autoestima, razones de irrigación sanguínea, de cambio de posiciones en general, pues, y comienza todo, como habíamos dicho, por la esfera psicológica, la autoestima baja. De manera que sí influye muchísimo la pura obesidad en el desempeño, en mi performance sexual. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Nuestra primera pausa, les recuerdo nuestros contactos, sexcity@citygroup.com.be, 759-2908. Al regreso estaremos hablando de mucho más del sexo y la obesidad acá en Sex City.